Muy buenas noches, bienvenidos a La Otra Cara de la Moneda, un programa donde nos dedicamos a desentrañar mitos económicos, mitos financieros, esos que tanto daño nos han hecho porque creemos cosas verdaderamente equivocadas. Hoy le vamos a platicar de dos. El primero de ellos tiene que ver con la clase media. Es importante la clase media. ¿Quién está en la clase media? Porque en cualquier perspectiva económica se tiene que favorecer a las clases medias, quizá por encima de los extremos de la ecuación. Y por el otro lado vamos a hablar de la refinería de Tula. Uno de los grandes mitos de la reforma energética, ya no me acuerdo, 2008, o la edición anterior de la reforma energética. A veces siempre creo que en las reformas en este país estamos hablando de la edición previa de la reforma y luego vendrá la reforma que sigue. Bienvenidos a La Otra Cara de la Moneda. La clase media puede definirse como todas aquellas que tienen que trabajar para vivir. Son personas que tienen acceso a prácticamente todos los satisfactores materiales de la vida, pero que tienen un gran tren de consumo, particularmente entre los 21 y 40 años de edad. De acuerdo con la mayoría de las corrientes económicas, la clase media es el amortiguador de la sociedad y le da una gran solidez a la economía respecto a choques externos. En México se considera clase media a todas las personas que tienen ingresos superiores a los 8,000 pesos mensuales y con ingresos familiares superiores a los 43,000 pesos por mes. Las clases medias son muy importantes porque finalmente son las que más consumen en cuanto a volumen. Cuando dividimos la economía tenemos dos extremos. El extremo de la pobreza extrema, que últimamente a nuestras autoridades les ha dado por fragmentarla, y la fragmentan y la fragmentan y la fragmentan como creyendo que así es menos mala su realidad, y la dividen en pobreza de oportunidades, pobreza alimentaria, pobreza extrema. Eso lo hacen para que haya más gama de pobres. Y por el otro lado están las clases altas, estas clases elevadas en este país que con realmente poco ingreso, más de 47,000 pesos de ingreso mensual familiar, se encuentran en el decil más alto de ingresos, es decir, son los que más ganan. Si usted gana más de eso y más, puede ponerse en la lista de incluso de los mexicanos que aparecen en el Forbes. Y hay en medio una gran gama que es la clase media. En la antigüedad se hablaba de la clase media baja, clase media alta y la clase media media. ¿Por qué es importante las clases medias? Finalmente, quienes están en la parte más abajo de la pirámide de ingresos deben aspirar a salir. No debemos creer en esos programas de apoyo, de decir, no, los pobres deben seguir siendo pobres, pero el gobierno o la iniciativa privada o el que sea debe estarlos subsidiando. No, deben aspirar a ascender en la clase social y no como un tema racial, no como un tema de esta discriminación tan a la mexicana que tiene que ver no con el color de piel, sino con la clase social, sino porque tienes acceso a mayores satisfactores. Alguna vez el profesor Quintanilla me decía que la clase media es fundamental porque todo mundo que trabaja y que tiene que vivir de su trabajo es clase media, que hay que quitarle cualquier cosa de ese tipo. Y él lo decía refiriéndose a una producción de televisión, a una serie de televisión, y curiosamente me encontré con la mejor definición de lo que es la clase media. Todo aquel que tiene que trabajar para vivir, para tener acceso a alguna serie de satisfactores. Porque los que están hasta abajo en la pirámide poblacional trabajan para sobrevivir, para medio vivir, para luchar porque sus carencias sean las menos. En la clase media se encuentra gente que consume más, consume con mayor frecuencia. Las clases más altas normalmente no requieren, no necesitan comprar muchas cosas en México, no son de los grandes consumidores porque buscan satisfactores en otros lados del mundo.
Las clases medias lo que le permiten a la población es mover a la economía, que la economía se vaya generando. Clase media lo mismo es una persona que tiene lo que Vicente Fox le llamaba changarros, aquel que tiene una empresa con 30 o 40 trabajadores. Al mantener una clase media sólida, una clase media estable, una clase media que puede generar ingresos, la economía se vuelve menos vulnerable a los choques externos. Véalo usted. Tradicionalmente, cuando los diseñadores de política económica hablan de el precio del petróleo, la recuperación en los Estados Unidos y una gran serie de condiciones que no dependen de nosotros. El movimiento de la clase media sí depende de nosotros. Los mexicanos, poco o nada, más bien nada podemos hacer en torno a las decisiones buenas o malas que tome el gobierno de los Estados Unidos. Si Barack Obama es un populista y si después lo echan y ponen a un presidente razonable, no tenemos injerencia, no tenemos participación en eso. Sin embargo, sí en tener una clase media fuerte, sólida, y de ahí que las políticas públicas deban estar destinadas a entender. Clase media es aquel que trabaja para vivir, que tiene acceso a satisfactores, que no esté en una sensación, en una situación de urgencia y que puede aspirar a una vida mejor con base en su trabajo. Cualquier política que esté diseñada solo para quitarle a los ricos y darle a los pobres, olvidando a la clase media, se olvida de la parte más importante, más grande y más sólida. Se olvida de lo que es el corazón, la raíz y la esencia de un sistema económico. De ahí que habría que esperar un resurgimiento de estas clases medias. Como parte de la llamada reforma energética de 2008, se decidió la construcción de una refinería en el país. El gobierno de Hidalgo tuvo que aumentar 1/3 su deuda estatal para poder pagar la donación de los terrenos a la paraestatal a cambio de un proyecto de desarrollo para la entidad. Hasta el momento solo se ha construido la barda perimetral y a principios del año próximo deberá concluirse la primera parte de la ingeniería del terreno. En las últimas semanas ha corrido la versión de que no se construirá la planta, toda vez que tiene un costo de 10,000 millones de pesos, cuando en Estados Unidos tienen un valor que ronda los 3,000 millones. Pemex ha dicho que esperan la conclusión de la reforma energética para saber si se hará el proyecto y en qué condiciones. En la versión 2008 de la reforma energética, hay que ir diciendo qué versión de reforma energética, se decidió crear una refinería en Tula, Hidalgo. Se dijo que era parte fundamental de la estrategia energética del país y que de ahí que tendríamos que tener una refinería. En aquel momento fueron acalladas aquellas voces que decían, ¿construir una refinería en México? Si hoy en Estados Unidos las refinerías se están vendiendo muy baratas, desde el punto de vista estrictamente económico, hubiera sido mejor, o sería mejor en aquel momento, comprar una refinería en los Estados Unidos. Pero nos entra ese mito que no logramos superar, que no hemos logrado avanzar como nación, de la soberanía petrolera, nuestro petróleo, nuestra industria, a pesar de que los mexicanos podrían estar sustancialmente mejor si el gobierno mexicano comprara una refinería. En números de 2008, construir una refinería en Tula equivalía a 10,000 millones de pesos. Con esa cantidad de dinero, en aquel momento en los Estados Unidos se hubiera podido comprar 3 refinerías. La pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Tener una refinería muy cara en México, que lo cual la vuelve ineficiente, o comprar 3 en el mundo y traer el combustible más barato a favor de la mayoría de los mexicanos? Sin embargo, se decidió ese camino, construir una refinería. ¿Por qué? Bueno, porque en aquel momento los de Acción Nacional creyeron que con eso iban a calmar al PRD y Acción Nacional. Recuerde que siempre que se habla de una iniciativa de reforma energética, aparece Cuauhtémoc Cárdenas. Parece que lo sacan de los sarcófagos, de los closets del PRD y él aparece. En aquel momento fue una de sus exigencias que hubiera una refinería. El gobierno de Acción Nacional
difícilmente lo pudo haber hecho peor en materia de reforma energética. Se les ocurrió la idea de hacer una suerte de concurso sobre una decisión netamente técnica de dónde se iba a poner la refinería. El estudio que había hecho Petróleos Mexicanos desde el principio era muy claro. El mejor lugar para poner una refinería es en Tula, Hidalgo. ¿Y por qué? Porque está cerca del principal centro de consumo de gasolinas, que es el Valle de México. Sin embargo, se hizo un concurso de belleza y se metieron una gran cantidad de cosas que llevó a Guanajuato a usar recursos el gobierno de aquel estado para comprar unos terrenos que hoy no sirven para nada. Y el estado de Hidalgo incrementó en 1/3 su nivel de deuda para comprar estos terrenos que le fueron donados a Pemex. Cuando se aprobó la reforma energética versión 2008, empezaron a surgir las dudas de qué hacer con la refinería. ¿Se puede construir? No se puede construir. ¿Hay dinero? No hay dinero. Y a partir de ahí, todo ha quedado en el limbo. Se tardaron 2 o 3 años en construir la barda perimetral y en hacer las primeras obras de ingeniería. Y hoy en México seguimos discutiendo qué vamos a hacer con esa refinería. De repente surgen rumores de que no, se debe suspender la obra porque no hay dinero. Y aparece la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos, y dicen, no, la prometimos, la tenemos que hacer, debemos construir la refinería. Sin embargo, no hay dinero y hay que esperarnos a la reforma energética versión ya no sabemos cuál, para saber si se podrá construir en coparticipación con la iniciativa privada y extranjera. ¿Cuál es la lección de aquí? La lección es que más allá de si se engaña o no se engaña a un pueblo como el de Tula, Hidalgo, o al estado de Hidalgo, prometiéndoles algo que el gobierno quizás sabía que no podía cumplir o que no tenía los recursos para cumplir la promesa, es entender y aprender que las reformas llamadas estructurales no lo son si no se completan, no lo son si no están bien pensadas, si no tienen una manera de ser efectivamente aterrizadas, si no cuentan con las herramientas suficientes para cumplir con su objetivo. Hoy lo único que tenemos es una promesa que difícilmente se va a cumplir. Mientras tanto, los combustibles siguen subiendo de precio. Rompamos los mitos y empezamos a hacer las cosas como deben ser. Le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Según el más reciente reporte de resultados de la prueba PISA 2013, los hombres mexicanos son mejores en matemáticas que las mujeres, ya que obtienen en promedio 30 puntos de diferencia sobre las mujeres. Ellas, en cambio, tienen puntajes más altos en lectura, superando hasta por 24 puntos a estos. Además, las cifras nos reflejan que las matemáticas siguen siendo un problema estresante para los estudiantes mexicanos de 15 años y nos advierten que 55% de ellos no alcanza el nivel de competencia básica según la prueba PISA. Los resultados de la prueba a nivel mundial alertan a autoridades a realizar cambios en el modelo educativo y a reforzar la educación en las normales. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros como padres y sociedad? La educación es un modelo integral que no solo compete a las autoridades o al magisterio. Hoy sabemos dónde y en qué nuestros jóvenes y niños fallan. Tal vez podríamos reconocer que estos resultados se deben también a las bajas condiciones socioeconómicas de nuestros hogares y a la falta de compromiso que prevalece en nuestra sociedad para revertir esta situación.